es muy importante que todo creyente sepa cómo orar correctamente. Bendiciones, mi nombre es Andy Ramos, soy maestro en la palabra de Dios. Todo cristiano está llamado a orar en todo momento, con acciones de gracia, de ruego y peticiones. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios, hay que tener presente que no podemos dirigirnos directamente al Padre. Y está bien que ores, pero yo te voy a decir algo: si tú no mencionas primero Dios, en el nombre de Jesús me dirijo a ti, entonces estás orando de una manera incorrecta. Para hacer nuestras oraciones tenemos que considerar que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pues, ¿qué nos menciona la Biblia referente a esto? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos que tener presente que la Biblia claramente nos dice que hay que tomar en consideración, dice, quién murió en la cruz por nosotros, dice a la misma vez que Jesús intercede por nosotros. Quiero que entiendas que el papel de interceder no lo hace ningún santo, ninguna persona, porque la Biblia solamente registra que hay un intercesor y se llama Jesucristo, tal como menciona este pasaje. ¿Qué significa interceder? Es que interviene a favor entre el hombre y Dios, y en medio está Jesucristo. Entonces, ello sucede en la esfera espiritual cada vez que oramos. Él está presentándote en favor de nosotros para pedir por nosotros según nuestras necesidades o nuestras peticiones. Sé que a veces nos cuesta o nos pesa orar y no sabemos cómo orar. Jesús nos dio el Padre Nuestro, pero nos dio un ejemplo, porque como características, la verdadera oración es lo que sale de tu corazón dirigido a Dios con sinceridad. De repente, si te sientes triste, le dices Dios como si estuvieras dirigiendo a una persona. Cierras tus ojos, pones tu mano y Dios, te invoco en el nombre de Jesús, te agradezco por todas las cosas. Me siento triste, me siento mal, Padre, pero a ti voy, Señor, agradeciéndote por cada situación que me permites dar. Dame fuerzas para no caer y no desmayar. Entonces, una verdadera oración es lo que sale de aquí del corazón, dirigido a Dios por medio de Jesús. Porque cuando oramos a Dios, hay que dejar que Él haga su voluntad. Muchas personas a veces clamamos a Dios y oramos y le decimos: Señor, yo quiero que me des solución a mi manera. No, tú no limites a Dios a tus pensamientos. Él es sabio, inteligente y sabe qué es lo mejor para nosotros. Porque incluso dice que aún nosotros no sabemos ni qué pedir ni cómo. Pero créeme que el Espíritu Santo de Dios nos ayudará aún en nuestras peticiones. Dios siempre nos va a conceder algo que sea en su voluntad, que nos permita crecer, fortalecernos espiritualmente, y algo que no nos pierda. Pero de lo contrario, si es algo puesto fuera de su voluntad, Dios no te va a conceder. Hay que tener presente siempre esto. Una vez que ya hemos invocado a Dios, lo primero que tenemos que hacer es dar acciones de gracias, agradecerlo por todas las cosas que tenemos a Dios, porque gracias a Dios tenemos vida, gracias a Dios tenemos salud, gracias a Dios tenemos alimento, gracias a Dios tenemos a nuestros seres queridos, algunos privilegios incluso tenemos en nuestra vida. No podemos pedir a Dios directamente si primero no le agradecemos. Esto forma parte de nuestra gratitud como creyente verdadero. Y no es porque yo lo diga, sino porque también la Biblia nos enseña, ¿no? Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender que primero tenemos que agradecer a Dios por todas las cosas que tenemos. Siempre debemos separar un tiempo especial para orar, o a veces si estás muy ocupado trabajando, ¿qué importa? Resta algunas horas de tu sueño para orar. O si de repente tienes tiempo del día, aprovecha ese tiempo, porque la Biblia nos menciona, dice, tienes que orar sin cesar, que significa de una manera frecuente, permanente, que un cristiano que no ora es un cristiano derrotado. Cuanto más si nuestra vida está escondido en Dios. Ahora, hay dos formas de orar. Uno en lo privado y otro en lo público. Pero déjame decirte que un verdadero creyente lo ejecuta los dos. La Biblia nos dice claramente, cuando tú estás a solas con Dios, cuando estás ahí en lo íntimo, donde nadie te molesta, porque en lo privado hay algo que tiene especial
¿Qué nos menciona la Biblia referente a orar en lo privado? Mateo 6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice, enciérrate en lo privado, en tu cuarto, en tu aposento, ahí donde nadie te puede interrumpir. Ahí enciérrate y clama a Dios. Y dice que Dios te va a recompensar en público. Hay algo hermoso, es que muchas de las grandes bendiciones que vienen a nuestra vida es a consecuencia de tener una vida íntegra a Dios en lo privado. Muchos hombres que tú puedes ver que han recibido grandes bendiciones, que han recibido dones, talentos, o la gracia de Dios se ha derramado en su vida, es porque han buscado en lo secreto. Porque en lo secreto tiene algo especial, esconde algo especial que a Dios le agrada de mucho y dice que va a haber recompensa. Cuando nosotros vemos algo hermoso, una persona que ha sucedido algo que Dios ha glorificado, es porque eso es un reflejo de cómo ha sido su vida íntegra en lo privado. No hay nada casualidad, dice que Dios sacará, dice aún lo privado, a lo público te recompensará, te levantará en alto. Si tú eres de las personas que te gusta orar solamente cuando te ven, estás equivocado. Tú debes encargarte en agradar a Dios, en cómo buscar y humillarte ante la presencia de nuestro Señor. También nos menciona que cuando oramos no hay que hacer vanas repeticiones. En realidad, ¿por qué nos da esa recomendación? Oramos y estamos repitiendo cada rato lo mismo. Si de repente estamos enfermos, Señor, sáname, como 10 veces, 30 veces en la oración de 1 hora. Y yo te digo algo, no cometas ese error. A Dios no necesitas repetirlo tanto. Puedes hacerlo de repente una vez, así en cada vez que ores, un ratito, una milésima. Porque a Dios no le necesitas repetir tanto, sino que cuando es algo su voluntad, Él responderá y nos ayudará conforme su voluntad y conforme su tiempo, porque déjame decirte que hay muchas peticiones, oraciones que Dios va a responder, pero no en tu tiempo y no a tu manera, sino conforme los pensamientos de Dios. Y no pienses porque más ores Dios se sienta obligado a responder tu oración. No es así y no cometas ese error. Ahora, siguiendo de punto, la otra manera de orar en lo público. Yo sé que hay muchas personas que tienen disposición para orar y ir a una iglesia, pero hay casos especiales donde las iglesias están muy lejos. Pero yo te voy a decir algo, es de vital importancia congregarnos y orar con el pueblo. La otra forma nos enseña en el libro de Santiago 5:14. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite santo en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. La Biblia nos enseña no solamente órate tú mismo y órate a ti mismo, sino también la Biblia nos recomienda, dice, vaya a los ancianos. Cuando el apóstol Santiago decía eso, no se está refiriendo a los ancianos de personas de edad, sino se está refiriendo dentro de la congregación a las personas de fe, a las personas que están ordenadas su vida, que son justos, que están en integridad con Dios, que están en comunión con Él. Entonces la Biblia nos sugiere que llamen a los ancianos y que oren por ti. Y yo te voy a decir por qué. Hay algo muy importante que no debes desaprovechar. Por ejemplo, ¿y qué tienen los ancianos de la iglesia? Dice la Biblia que cuando el justo clama, los oídos de Dios están atentos al clamor de ellos y está ahí para responder, para ayudarles. Entonces, déjame decirte, si tú estás pasando un momento difícil y si tu vida está en desorden y digamos tú necesitas una respuesta, tú necesitas que la oración sea eficaz, yo te voy a decir algo. Es cuanto más que tú necesitas que vayas y que piden que oren por ti, las personas justas, los ancianos de la iglesia. Porque si no, déjame decirte que si tu vida está en desorden y estás pasando un momento difícil, dice la Biblia que Dios no oye al pecador, a no ser que se arrepienta. Entonces, orar en lo público trae su beneficio, y más que todo si uno tiene una vida desordenada y necesitamos una respuesta urgente, es ahí en lo público donde nos ayuda.
Por eso tenemos que entender bien que cuando algunas veces estemos en problemas difíciles, no hay que luchar nuestra batalla sola. Cuanto más hacer lo que el apóstol Santiago dice: llamen a los ancianos de la iglesia, porque créeme, hay algo que Dios nunca va a ignorar, y es la oración del pueblo unido en un mismo propósito. La oración del pueblo tiene mucho poder. La oración del pueblo trae el respaldo de Dios, la misericordia se derrama en su vida. Ahora bien, para que nuestra oración sea eficaz y siempre haya respuesta de parte de Dios, y vemos un ejemplo bien claro en la vida de Daniel. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abierto las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel nos da un gran ejemplo cómo tenemos que orar como cristianos. Nos enseña, dice que Daniel oraba 3 veces al día. Tú sabes que si las personas imitaríamos como hiciera Daniel, ¿tú te imaginarías qué sería este mundo? ¿Tú te imaginas cómo la gloria de Dios se derramaría en muchas personas? Pero a veces estamos ocupados, o a veces decimos que estamos muy cansados, o hay que forzarnos. Hay que poner de nuestra fuerza, hay que poner de nuestra voluntad para buscar la presencia de Dios. Podemos ver claro cuando hay una oración con compromiso, una oración con el Espíritu, hay una diferencia bien grande. Y mira, Dios nunca nos va a desamparar si nosotros oramos de una manera eficaz, con un corazón ferviente. Por eso es que Daniel, por más que pasaba las dificultades, los problemas, o la sentencia de muerte que iba contra su vida, Daniel nunca fue avergonzado por los problemas, porque él se aferraba y oraba de una manera correcta. Él clamaba a Dios con todo su corazón, y clamar a Dios es de una manera ferviente, entregada, sosegada y continua. Cuando Dios mira una oración en la cual tú das mucho de ti, créeme que esa oración es difícil que sea ignorada por parte de Dios, porque créeme, Dios mira. No pienses que haciendo poco vas a recibir una recompensa grande, no es así. Los grandes hombres de Dios que han orado de una manera ferviente, continua, sin cesar y con mucho compromiso, siempre han sido hombres que han sobresalido. Según la Biblia nos cuenta, hombres que Dios les ha levantado y les ha puesto por encima de muchas multitudes, como ejemplo aún en los gobiernos. Y Dios nunca ha permitido que sean avergonzados. Entonces, si queremos alcanzar grandes victorias, un cristiano lo hace de rodillas. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Bendiciones.